Bueno, buenos días, profesor. El día de hoy venimos a exponer nuestra simulación junto con Daniela sobre una boquilla convergente y divergente. Bueno, en esta simulación lo que quisimos fue analizar el comportamiento de un flujo compresible dentro de una boquilla convergente y divergente. El objetivo fue observar cómo se cambiaba la velocidad y la presión del fluido a medida que el área de la boquilla disminuía y luego aumentaba. La teoría que estamos verificando en esta simulación es que en un flujo subsónico, si el área disminuía, la velocidad aumentaba. Y en un flujo supersónico, si el área aumentaba, la velocidad también aumentaba. Entonces, vamos a empezar con nuestra gráfica de número de Mach. Podemos observar aquí nuestras gráficas después de haber hecho las iteraciones en computador, el cálculo. Vamos a empezar con nuestra gráfica de número de Mach. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? En esta gráfica podemos observar pues, diferentes tonos de colores, que lo que nos va a representar es en la zona azul velocidades bajas, que quiere decir velocidades subsónicas, cuando va aumentando a verde o amarillo, como es en esta zona de acá, lo que nos quiere decir es que hay velocidades cercanas al número de Mach 1. Por ende, en esta zona podríamos tomarlo como la garganta. Y ya cuando se pone de un tono así rojizo, lo que nos quiere decir es que se está acercando a, a velocidades pues supersónicas, claramente. Vamos a restablecer aquí la gráfica que se modificó. Listo. Ahora sí, como venía diciendo, aquí en esta zona roja podemos ver que la velocidad en números de Mach puede ser supersónica. Bueno, en la entrada de la boquilla, el flujo es subsónico y el número de Mach es muy pequeño, porque, bueno, aquí podemos ver que a medida de que el área disminuye, el número de Mach va incrementando de manera gradual. Como podemos ver aquí, pasa de un tono azul oscuro a un tono amarillo, pero de forma gradual. En esta parte, en la garganta, el flujo alcanza aproximadamente un Mach 1. Entonces, pues esto significa que el flujo, el caudal másico llegó a su valor máximo y pues bueno, ya aquí más adelante podemos ver después de la garganta el flujo entra en un régimen supersónico como podemos ver apreciar acá, que pasa de un tono amarillo a un tono rojo de forma muy de repente. Esto lo podemos interpretar como eh, como un indicativo de que aquí ya hay velocidades mayores a Mach 1. Por ende, quiere decir que el flujo se aceleró. También podemos observar una región abrupta o de un cambio de color muy marcado cerca de la salida por estos lados, donde el número de Mach disminuye repentinamente, como podemos apreciar acá, cambia de rojo a un tono amarillo tirando a azul, se podría decir así. En esta zona, bueno, pues el flujo se desacelera claramente, aumenta la presión y el Mach disminuye. Y aquí podemos observar como una pequeña curva, aquí la acercamos un poquito más, como una pequeña curva, lo que nos quiere indicar que aquí posiblemente hay una onda de choque. Esto quiere decir, sí puede haber una onda de choque normal o puede ser también una adaptación de la presión, una adaptación de presión en la salida de la boquilla. Listo. Para que la vean completa. Vamos a pasar ahora con nuestra gráfica de presión estática. Aquí está. Bueno, esta gráfica que nos va a representar
Esta gráfica nos va a representar cómo cambia la presión estática dentro de la boquilla a medida que el flujo se va desplazando a través de ella. Ya sabemos que los colores rojos nos van a representar una alta presión y los azules una baja presión. Entonces vamos a ir primero de izquierda a derecha, vamos para la entrada. Aquí podemos ver que la entrada la presión es máxima, ya que la velocidad es baja y gran parte de la energía se traduce a, a una forma de presión. Ahora pasamos un poquito más adelante, aquí va disminuyendo la presión, llegamos al punto de la garganta y a medida que el flujo se acelera, la presión va disminuyendo. Esto nos da un indicativo de que la conservación de la energía se cumple, ya que aumenta la energía cinética y disminuye la energía de presión. Ahora, a medida que seguimos avanzando, la presión sigue disminuyendo hasta alcanzar un mínimo cerca de la región supersónica, que sería esta parte azul que está acá. Esto ocurre porque el flujo se sigue acelerando y porque pues después del Mach 1 se empieza a volver supersónico. Avanzamos un poco más y en la región azul, que es esta de acá, donde es un Mach supersónico, se observa una caída muy drástica de la presión después de que se recupera. Bueno, después de una recuperación. Esto nos indica nuevamente una presencia de una onda de choque donde la presión aumenta repentinamente. Bueno, ya sabemos que en una onda de choque el número de Mach disminuye, la presión aumenta, la temperatura aumenta y podemos concluir eso de esa zona. Bueno, vamos por acá y ahora vamos a pasar con lo que viene siendo en la otra parte del ejercicio, que era cambiar eh, el número en la garganta. Listo, después de modificar nuestro valor de la presión en la garganta a 371.997 pascales, que era la última parte que nos pedía la simulación, para comparar pues con la gráfica anterior. Podemos observar que el flujo se acelera ahora más intensamente. Tenemos aquí nuestra gráfica de número de Mach. El flujo inicia subsónico, es decir, en la zona azul, que es esta zona de acá. Luego aumenta progresivamente en la zona convergente. Después alcanza un Mach 1 cerca de la garganta, por esta zona de acá. Y por último, después entra en un régimen supersónico, por estos lados, en la zona divergente. También podemos observar que la onda de choque es un poco menos pronunciada. Ahora vamos a pasar con nuestra gráfica de la presión. Vemos aquí nuestra gráfica de la presión estática y bueno, vamos a analizarla. En la gráfica de la presión estática podemos observar que al inicio o a la entrada de la boquilla la presión es muy alta, luego disminuye gradualmente a la zona convergente y eh, cae muy cerca, bueno, cae aceleradamente muy cerca de la garganta. Luego la presión es muy baja a la salida o en la zona divergente, lo que nos puede indicar que gran parte de la energía de presión se convirtió en energía cinética. Un punto clave para recalcar en esta parte de la simulación es que podemos evidenciar la teoría del flujo compresible, lo que nos quiere decir que cuando un flujo es supersónico, aumenta el área de la zona divergente. Bueno, cuando un flujo se vuelve supersónico, aumenta el área de la zona divergente y esto provoca un aumento de velocidad. Mientras tanto, pasa totalmente lo contrario con la presión, disminuye muy drásticamente. Entonces, pues, la simulación podemos concluir que nos confirma cómo es el comportamiento típico de una boquilla de Laval que podemos encontrar en un túnel de viento. Ahora,
Para concluir esta primera simulación, podemos decir que se identifican aceleraciones subsónicas en la zona convergente, condiciones sónicas en la garganta, aceleración supersónica en la zona divergente y formación de ondas de choque cerca de la salida. También podemos decir que el flujo transforma energía de presión en energía cinética, como lo mencionamos anteriormente. Por esto, la presión disminuye y la velocidad y el número de Mach aumenta. Hola, profe, yo te voy a sustentar la simulación del segundo tema, que es el flujo compresible a través de una tobera convergente. Entonces, bueno, dame primero y te muestro el mesh, que pues el mesh es lo que saca el ANSYS, son los datos que nos da ANSYS, y acá está la tobera convergente. A diferencia de lo que se realiza en el video, también saqué el contorno de temperatura. Espérame, save and display, y pues acá sería el contorno, cómo varía la temperatura a través del flujo. También lo mismo la de la presión, el comportamiento de esta. Y pues finalmente que es el número el contorno del número de Mach. Pero para hallar esta se utilizó acá el número de iteraciones de 2500 iteraciones, y pues se tuvo la gráfica de los residuos. Espérame que se me clavó esto. Listo. Entonces, acá como te he dicho anteriormente con los contornos de temperatura y presión, realmente el aire entra con ciertas condiciones de temperatura y presión, valga la redundancia. Entonces, a medida que el área disminuye, el flujo se vuelve, bueno, se va acelerando, que es esta partecita. Entonces, el flujo viene acá algo bajito, y acá ya comienza, con la disminución del área, comienza a aumentar, aumentando así un flujo sónico y ya después supersónico. Entonces, para una relación de presión de tobera igual a 2, se observa que el flujo alcanza velocidades cercanas al régimen supersónico, y posteriormente se vuelve ligeramente supersónico después de la salida de la tobera, que es esta partecita súper rojita. En el contorno del Mach se puede apreciar claramente la formación del chorro a la salida de la tobera, y como está evolucionando va a downstream, es que no me acuerdo muy bien, pero pues en español sería como aguas abajo. Y además se presentan unas pequeñas oscilaciones en el contorno del número del Mach sobre la línea central, y eso se debe a la presencia de celdas de choque débiles, las cuales son características típicas de flujo compresibles de alta velocidad. Y hay otro factor que se debe tener en cuenta, y es que a medida que el flujo avanza, el núcleo potencial del chorro comienza a perder estabilidad, y alrededor de una relación axial de X sobre T igual a cero, se presenta el colapso total del núcleo potencial. Y esto se evidencia por la disminución significativa de la velocidad en la línea central del flujo, que sería esta partecita. Y esa sería la segunda simulación, profe. Bueno, profe, entonces ya finalizando los temas de las simulaciones, tenemos que en esta simulación se analiza un flujo de Rayleigh en un régimen supersónico. El objetivo principal es estudiar el efecto de la adición sobre un flujo compresible dentro de un conducto. Entonces, como puedes ver acá, está la malla generada pues directamente del ANSYS, y esta se encarga de discretizar el dominio en pequeños elementos para permitir la solución numérica de las ecuaciones del flujo. Se puede observar que la malla está distribuida a lo largo de todo el conducto para capturar adecuadamente las variaciones de las propiedades del flujo. Entonces acá está todo el cosito de la malla con la parte de la entrada en inlet y la parte de salida. Déjame ver por acá. Bueno, la parte de la salida, que es la rojita acá, pero casi no se me alcanza a ver, que es la de la bullet. Entonces, posteriormente se procede a realizar
la solución numérica del problema, que realmente el video utiliza las 100 iteraciones para alcanzar, digamos, la convergencia de este problema, de esta simulación. Durante este proceso, el sistema o bueno, el programa resuelve las ecuaciones de la conservación de masa, cantidad del movimiento y la energía para un flujo compresible, perdón. Y posteriormente, pues acá se observan las gráficas obtenidas y literalmente esas gráficas son de la convergencia de las iteraciones. Entonces en esta se puede apreciar cómo los residuos disminuyen progresivamente, indicando pues la solución alcanza la estabilidad numérica y lo mismo pues para la temperatura total y el número de Mach. Listo. Y ahorita pues te voy a mostrar digamos los contornos que piden la que pide digamos el problema o bueno que aparece en el video. Que el primero, digamos, es la temperatura total. Espérame a ver, lo corro. Sí, listo. Entonces tenemos la de la temperatura total. Ay, esa cosita, espérame, la dejo acomodar un poquito mejor. Ahí está un poquito mejor. Ay, yo creo, sí, ahí. Entonces, pues ahorita te muestro el contorno de la temperatura total para el caso del flujo supersónico. En esa región del conducto se aplica una fuente de calor, la cual incrementa la energía del flujo y produce un aumento de la temperatura total. Además se puede observar que en la región de aguas abajo, o si el downstream, no existe una transferencia de calor, la cual la temperatura permanece prácticamente constante, que es en esa partecita. Y por otro lado tenemos el contorno del número de Mach, que acá sí se ve bien. Y pues de acuerdo con la teoría del flujo de Rayleigh, la adición de calor en un flujo supersónico provoca la desaceleración del flujo. Entonces esto se evidencia en la disminución gradual del número de Mach a medida que el flujo atraviesa la región pues, caliente. Y fuera de la región donde se aplica el calor, el flujo mantiene un comportamiento aproximadamente constante, que es en esta partecita. Lo que decía anteriormente es que, digamos, acá el flujo comienza con un número de Mach 1.2 y a medida que se va desplazando o se va moviendo, termina en un flujo menor que el 1.2 y pues esto era lo que había dicho anteriormente. Y bueno, profe, finalmente pues para analizar cómo es el comportamiento de un flujo de relay, pero ahorita en un régimen subsónico. Vamos a tener el mismo mesh, la misma malla que el anterior caso del supersónico. Entonces, explicit close, vamos a tener las mismas características para la discretización de los pequeños parámetros, o sea, bueno, las características del comportamiento del flujo. Entonces tenemos el inlet y el outlet. Adicionalmente vamos a tener que el cálculo va a ser las mismas 100 iteraciones y gracias a esas iteraciones podemos obtener las gráficas de los residuales, el número de Mach y la temperatura total para el flujo para un régimen subsónico. Asimismo que en la anterior simulación del supersónico, vamos a tener los dos contornos. El primer contorno va a ser el de temperatura. Acá se puede evidenciar el contorno de temperatura, el mesh de la temperatura. Entonces, en esta se puede observar cómo la región donde se adiciona el calor genera un incremento progresivo de la temperatura total del flujo, que es esta partecita roja, o sea, va incrementando. Las zonas con mayor temperatura se centran alrededor de la región caliente, siendo la transferencia de energía hacia el fluido. Además, se puede observar que antes de la fuente de calor, la temperatura total permanece prácticamente constante, debido a que en esa región existe una adición de energía, que es esta partecita azulita. Y pues a continuación te voy a mostrar el contorno del número de Mach, set display y close.
es algo parecido mentira, no es parecida, sino es como lo opuesto a lo que nos dio resultado de la supersónica. Entonces, en este caso, como te había dicho que era lo contrario, la adición de calor produce un aumento gradual del número de Mach, contrario al supersónico que lo disminuía. Lo que indica que hay una aceleración del flujo a medida que atraviesa pues, la región caliente. Entonces, pues, como te decía, va aumentando, ¿no? Entonces comienza desde 0.6 Mach, pues aumenta gradualmente, pues queda en 0.606. Es muy poquito lo que incrementa, pero pues se mantiene como esa tendencia de incrementar un poco más. Y esto corresponde, digamos, al comportamiento característico del flujo de Rayleigh en un régimen subsónico. Y pues lo que te decía antes, que es que al comparar ese resultado con el caso del supersónico, el comportamiento es opuesto, es inverso. El flujo supersónico, la adición de calor disminuye al número de Mach y desacelera el flujo, mientras que en el flujo subsónico ocurre lo contrario. El flujo se acelera y lo mismo para el número del Mach, pues aumentaría, aumenta muy poco, pero pues se mantiene esa tendencia. Y pues esto sería todo, profe, muchas gracias.